Que ya empezamos así. Pon el audio. Para un toque. ¿Qué onda? ¿Cómo estáis? Somos Gaby. Y Yossi. Y bueno, en este video vamos a estar respondiendo preguntas que hizo Yossi. ¿En dónde? Exacto, en mi página hice preguntas de Yossi Sela. En Instagram. Sí, en Instagram, para que nos preguntarais sobre la temática de noviazgo. Han salido bastantes preguntas interesantes y nos hemos estado preparando para responderlas bien. Y nada, damos ahora el comienzo al vídeo. Vamos a eso. Vale, vamos con la primera pregunta. ¿Creéis que tenéis tanta experiencia como para dar consejos? Bueno, claramente no hacemos este video porque pretendemos saberlo todo, sino que uno, a partir de las vivencias que el Señor nos permite vivir juntos, obviamente eso uno adquiere experiencia, obviamente también con los consejos de nuestros líderes, nuestros pastores, con los libros que pudimos leer y que estamos leyendo de noviazgo y matrimonio. Bueno, son cosas que el Señor nos da por gracia y que por gracia también queremos dar y brindar, ¿no? Lo hacemos desde este lugar y con el deseo de ser de bendición para otros, pero obviamente no es que pretendemos saberlo todo. Exacto, estamos en constante aprendizaje, eso está claro, nunca tendremos una infinita experiencia, pero con la experiencia que hemos obtenido queremos compartir eso que Dios nos ha permitido. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Dice, amé su historia, tengo una pregunta. ¿Cómo hicieron para tener fe durante todo el proceso? Para mí es muy difícil confiar en Dios y es algo en lo que trabajo, pero me sorprendió su historia. Nos alegra mucho que te haya gustado nuestra historia, damos la gloria a Dios porque Él es el protagonista y Él es el que nos ha estado dirigiendo todo el tiempo. Pero en cuanto a cómo tuvimos fe en el proceso, comprendemos que puede ser un desafío realmente en la distancia, llevar una relación, pero la verdad es que de mi parte, la mayor parte del tiempo hubo paz en mi corazón y creo que esto se debe en gran parte a que en nuestras llamadas y videollamadas que íbamos teniendo, teníamos siempre como costumbre terminar orando y creo que esto después desempeñó un papel fundamental porque eso permitió que Dios de una manera muy especial fuese guiando con el paso del tiempo, que también van para otro vídeo, cosas que nos han ido sucediendo, pero la verdad es que siempre experimentábamos paz y consuelo de parte de Dios porque expresábamos todas nuestras inquietudes, dudas y temores a futuro a Él. Entonces siempre hallábamos esa seguridad en Dios y el consuelo. Y además también en Gaby y yo encontraba mucha seguridad, mucha confianza y creo que es algo que viene de Dios, sin duda, que si no estuviese Dios en medio nuestro eso no pasaría. Entonces fue Dios el que nos fue guiando y a su debido tiempo hemos hallado esa fe que ha sido Dios el que nos la ha ido dando. Yo supongo que cuando pregunta el proceso porque no lo aclara, se refiere al momento cero donde nos conocimos, digamos, que en el sentido de que ella sabía que yo gustaba de ella y yo sabía que ella gustaba de mí. Yo supongo que a partir de ahí vendría a ser el proceso, ¿no? Particularmente a mí, obviamente, incertidumbres hay, porque está la distancia, se vienen, creo que son 14.000 kilómetros, ¿no? Si mal no recuerdo, 14.000 kilómetros. Entonces, mirá si no hay incertidumbre. Pero realmente, como decía ella, a mí, obviamente que al momento de ir charlando la fui conociendo más a ella y lo que me trajo paz es saber de que el fruto que ella daba por tener a Jesús en su corazón. Entonces, eso me traía muchísima paz y además en lo personal las promesas que el Señor me hizo a mí, incluso antes de haber conocido a ella, respecto a mi futura esposa, respecto hasta incluso a España. Entonces, esas promesas y esa palabra del Señor, junto con el consejo sabio de mis líderes, pastores, amigos cristianos maduros, me permitieron ser como ese bálsamo, ¿no? O sea, me dieron como ese bálsamo que ante la incertidumbre, la tormenta de la incertidumbre o las dudas, que es normal, pienso yo, ¿no? Hasta incluso en nuestro video anterior, el primero, cuando contamos nuestro testimonio, algo contábamos de que antes de vernos en persona estaban esas dudas de cómo iba a ser ella, y más allá de físicamente, cómo iba a ser ella conmigo, ¿no? Porque una cosa es chat o llamada, videollamada, y otra cosa es estar ahí cara a cara. Entonces, eso también son pruebas o son procesos, como se quiera llamar. Pero creo que principalmente lo que trajo paz a mi corazón, comparto lo que dijo ella,
es esto, ¿no? Confiar en el Señor, sus promesas, su palabra, el consejo. Creo que eso siempre hay que tenerlo presente. Y después hay una última parte, que simplemente una acotación, que bueno, decía que me cuesta confiar en Dios en esta pregunta. Bueno, simplemente yo no sé por qué, pero simplemente dejo esto como para reflexionar. Si nosotros desconfiamos en Dios, ya no podemos confiar en nadie más. O sea, esto es como una relación. O sea, yo puedo confiar en Josie o ella puede confiar en mí, o como cualquier relación, no necesariamente tiene que ser de noviazgo, porque se conoce a la otra parte, ¿no? Entonces, con Dios sucede lo mismo. Yo para confiar en Él tengo que conocerle. O sea, ¿cómo hago yo para conocer a Dios? Bueno, Él nos dejó su palabra. Exacto. Y la palabra de Dios, ¿qué produce en nosotros? Fe. Entonces, a través de la palabra de Dios podemos conocer de que Él nunca miente, de que Él es justo, de que Él es soberano, de que Él consuela, de que Él no abandona. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a poder fortalecer nuestra fe y por ende nuestra confianza en Él. Así que no sé qué es esa piedra en tu zapato que no te permite confiar en Dios, pero que puedas conocerle más, porque realmente no hay motivo para desconfiar de Dios. Realmente Él no es deudor de nadie y lo que promete lo cumple, y Él es fiel y soberano. Así que simplemente eso como para acotar. No hay duda, lo hemos experimentado en nuestras vidas. Amén. Así que bueno, próxima pregunta. Tercera pregunta. Consejos para una soltería plena en Cristo. Vale, un consejo que podemos darte es que para empezar no veas la soltería como un problema, sino como un regalo de Dios. Porque cuando vemos la soltería como una oportunidad para crecer, es cuando nuestra visión cambia. Entonces, yo pienso que Dios en la soltería nos prepara para cuando llegue esa persona idónea, y es importante que nos tomemos ese tiempo como un tiempo de preparación. Así cuando llegue esa persona idónea, ya seamos esa persona idónea también para esa persona. Entonces es importante que nos preparemos. Y también pienso que algunos le dan demasiado peso al matrimonio, como si fuese lo más importante, pero Jesús nos dice que de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia en Juan 1:16. Entonces yo pienso que lo más importante es que mantengas una relación profunda y pura con Dios y no busques llenarte con ninguna otra persona que no sea Jesús, sino que eso sea tu principal prioridad y ya después lo demás es una añadidura. Sumando a lo que decía Josie, hay un pasaje que está en 1 Corintios 7, 32 al 35, que se entiende mucho mejor en la traducción NTV, que tiene que ver principalmente con que uno no se enfoque en el tiempo de la soltería con el afán del futuro esposo o futura esposa, sino más bien en una vida de sumisión a Cristo. ¿Y esto qué significa? Bueno, hacer su voluntad, el buscarlo a través de la palabra del Señor, servir en nuestra congregación, el predicar la palabra, el orar, el tener una lectura de la palabra de Dios, o sea, un tiempo de calidad. Y uno de los consejos que quisiera añadir a lo que decía yo, si estoy completamente de acuerdo con lo que compartió, es que principalmente, bueno, obviamente para los solteros esto, no te enfoques en la añadidura. O sea, sabemos que el esposo o la esposa no es el eje, el centro, por así decirlo, sino que es una añadidura. Y algunos piensan o tienen ese miedo de quizás decir, bueno, pero ¿será que, acá les comparto mis perspectivas, ¿será que yo estoy llamado a la soltería eterna? ¿O será que yo no voy a conseguir a ese esposo o esa esposa? Yo pienso que, como dice la palabra de Dios, ese es el don de continencia que habla Pablo. Y eso es un don. Y si vos tenés ese don, pienso que lo que menos estarías afanándote es por un futuro esposo o una futura esposa. O sea, yo creo que se ve por los frutos, ¿no? Entonces, que uno esté, digamos, con el anhelo de conseguir a ese futuro esposo o futura esposa y afanándose por eso, pienso que es una evidencia de que no tiene ese don. Entonces, como consejo para añadir, que uno no se enfoque solamente en la añadidura, sino que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas ahí sí vendrán por añadidura. Y segundo, no te compares, porque esto sucede mucho. Si tal persona, tal chico, tal chica tuvo novio, novia y se casó a esta edad, entonces yo también me tengo que casar a esta edad, o nos comparamos con que esta relación funcionó de esta manera con este tiempo. Y no somos números, somos personas, cada persona tiene su historia. Entonces, depositar toda esa carga, todo es quizás
ese afán que uno tiene, porque muchas veces pasa, llevarlo a oración, esas cargas al Señor y permitir que Él nos ministre y que podamos confiar en Él. Hay unos pasajes que me gustaría dejar también para que lo lean. El Salmo 128 y Proverbios 19:14, que tiene que ver con esto, que si bien habla de la futura esposa, también va como para la mujer, ¿no? De que va a conseguir ese futuro esposo, que sean como promesas que mantengan de alguna manera en paz el corazón. Y hay un libro que también en su momento lo he leído y fue de bendición, que tiene que ver con esto al principio que decíamos de mantenerse enfocado en Cristo, que es Soltero por ahora. Vamos a dejar ahí en pantalla la portada y que lo puedan, ahí está, y que lo puedan también buscar y leer, que también es de bendición y precisamente ministra para los solteros. Amén. Vamos con la cuarta pregunta, que nos dicen: ¿realmente es necesario tener aún sujetavelas durante quedadas en un noviazgo? Bueno, por favor aclaremos qué es un sujetavelas, porque al principio yo no sabía. Vale, un sujetavelas aquí en España significa tener presente a un tercero durante quedadas o salidas en un noviazgo. Vamos, es lo que entiendo yo. O sea, supongamos nosotros vamos a comer en un lugar, no es que estamos nosotros dos, sino que hay un tercero. Exacto. Tipo ahí, bueno, está bien. Yo lo que considero es que para un noviazgo cristiano maduro no sería necesario, pero sí sería necesario que esté la señorita llamada prudencia, ¿no? Pero pienso que me hace preguntar, ¿para qué estaría presente un tercero? A lo mejor, aclaro, a lo mejor puede existir cierto tipo de relaciones que lo necesiten, y si es necesario, bueno, que sí esté presente, ¿no? Yo pienso que a lo mejor en preadolescentes, en menores de 18 años, sí que es necesario, en muchos casos. También me pongo a pensar, se supone que un cristiano está en comunión con el Señor, y quien guía sus deseos y sus acciones no son los deseos de la carne, sino el Espíritu Santo. Entonces eso necesariamente va a establecer límites saludables que honren a Dios. Exacto. Al final, lo más importante, en vez de centrarse en tener a un sujetavelas sí o sí, pienso que la pareja debe enfocarse en honrar a Dios y mantener esa pureza sexual y pureza en general en todas las áreas de su vida. Quinta pregunta. ¿Tiene que ver mucho la edad en el noviazgo? ¿Qué pensás? No hay una fórmula matemática establecida en la Biblia para iniciar una relación de noviazgo en cuanto a la edad, pero sí que es verdad que hay varios factores importantes, aparte de la edad, a considerar antes de iniciar un noviazgo, como puede ser la madurez emocional, espiritual y práctica, que pienso que estos son factores fundamentales antes de iniciar una relación, porque eso va a marcar cuán sólida va a ser tu relación y cuán enfocado en Cristo vais a estar. Todo depende de vuestra disposición de servir al Señor en vuestros corazones. Y pienso que también cada persona debe discernir con sus líderes espirituales, sus pastores, su familia, cuánto le conviene a esa persona, porque a través de los demás que están en nuestro círculo también recibimos sabiduría y consejos antes de iniciar esa relación. ¿Tú qué piensas? Amén. Sí, agrego a lo que decías, que también entendamos lo siguiente, ¿no? El noviazgo es la antesala al matrimonio. Entonces, es la segunda decisión más importante en tu vida. Exacto. Porque la primera, ¿cuál es? Es decidir seguir a Cristo y Exacto. Que sea el Señor de tu vida. Y la segunda, ¿cuál es? ¿Con quién persona te vas a casar? Exacto. Entonces, el punto es que, entendiendo que el noviazgo es la antesala al matrimonio, entonces hay que tomar en serio, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuál sería la motivación, por ejemplo, en una escuela, en la primaria, secundaria? ¿Qué los motiva a los jóvenes o adolescentes, mejor dicho, a comenzar un noviazgo? ¿Ya están maduros como para entablar una relación sana, una relación madura que honre a Dios? ¿O en realidad hay ciertas emociones que lo mueven a tomar esa decisión? O sea, pienso que el noviazgo es realmente algo que, si bien la edad puede ser un factor para determinarlo, no es lo único, porque la pregunta presupone que la edad te da la madurez, y no siempre es así. A lo mejor hay alguien de 27 años que no tiene la madurez para encarar un noviazgo. Entonces, si bien es cierto que la edad hay que tomarlo en cuenta, hay otros factores que decía Rosy recién que es importante también tener en cuenta. Entonces, pienso que
que eso sería importante examinar, además de la edad, ¿no? El hecho de ver si se tiene la suficiente madurez y con todo lo que conlleva encarar un noviazgo. Así que eso para acotar. Exacto. Siguiente pregunta, bueno, en realidad son dos, las agrupamos porque es lo mismo, apunta para el mismo lado, pero fueron distintas personas. Uno es: ¿cómo supiste que era la persona correcta aun cuando viven a metros de distancia? Dice, sí, bueno, muchísimos metros, kilómetros. Ojalá fuesen metros. Ojalá. Bueno, calculo que querrá decir kilómetros de distancia. Y bueno, la otra es: ¿cómo supieron que era la voluntad de Dios? Acoto de empezar a responder. Me parece muy buena pregunta, porque realmente sí es importante saber si es la voluntad de Dios o no, porque Dios va a querer lo mejor para tu vida, lo que realmente te conviene. Entonces, mira si no es importante, ¿no? La verdad es que desde el principio fue muy especial todo lo que pasó. Ya lo compartimos en el primer vídeo que hicimos, que grabamos de nuestro testimonio, sí. Y ahí, bueno, resumiendo, desde el principio, a principio de 2021, yo había hecho una oración al Señor diciéndole de que desearía tener un amigo con el que poder hablar de apologética o estudiar apologética, como Ray Comfort, que no sé si lo conocéis, pero es un autor muy famoso. Síganlo, Living Waters. Living Waters o Aguas Vivientes en español, sí, muy bueno. Entonces yo deseaba mucho tener un amigo así y casualmente, muchos pensarían que es una coincidencia, pero para nosotros es una diosidencia. Gaby me escribió al día siguiente y justo él me preguntó después si a mí me gustaba la apologética. De mi parte, yo estaba haciendo un devocional. Igual lo contamos, no lo vamos a repetir, pero está en el video. Es simplemente una acotación. En ese día yo estaba haciendo un devocional. No es que estaba pensando en ella, por decirlo, y de la nada, bueno, obviamente de la nada no, una diosidencia, el Señor me marca de escribirle a ella. Y bueno, ahí comenzó todo. Vean el video si no lo vieron en nuestro testimonio, ahí contamos. Exacto. Desde el principio fue algo muy especial, como decimos, y ya vemos cómo Dios nos unió de alguna manera y cómo a partir de ese momento surgió una conexión ya muy especial. Yo desde el primer momento me sentí muy en confianza con Él y con el paso del tiempo, ¿no?, nos fuimos abriendo más, conociendo más, pero yo sentí una conexión tanto emocional como espiritual con Él que no había sentido realmente con nadie. Y acoto, yo también. Entonces tú realmente sabes cuando realmente conectas con alguien, y aunque fuese en la distancia... Y se refiere no a conectar, viste, al chat, no, online, a conectar, ¿no?, al Zoom. Online. Porque viste que la relación a distancia es muy malo el chiste, perdón. Sí, bueno. Entonces, yo sé que con el paso del tiempo pasaron más cosas que nos fueron confirmando que realmente Dios estaba en medio nuestro, y diosidencias, vamos a llamarlas. Pero sería muy largo el vídeo. Si queréis que hagamos un vídeo hablando solo de esto, podéis comentarlo y dejarlo en los comentarios. Pero realmente fue muy especial y tenemos claro que Dios tiene un propósito con nosotros, porque ambos también compartimos muchas cosas en común, ya sean cosas pequeñas como el beber agua, porque sé que todo el mundo bebe agua, o la gran mayoría. Obviamente no decimos que es la voluntad de Dios porque bebemos agua, ¿no? No, pero digo, exacto. ella está diciendo hasta uno en lo pequeño, los detalles. Exacto, porque no bebemos bebidas, no es que bebamos agua y bebidas, no, bebemos solo agua, y entonces eso es un pequeño detalle. Pero también en cosas más importantes, como ya es en la carrera que hemos estudiado, que es audiovisuales. Bueno, yo me encuentro estudiándola, pero tenemos mucho en común. En la carga al servicio también. Exacto, respecto a la misma carga que tenemos, sí. Entonces son muchas cosas, pero esto resumidamente... Yo intenté resumirlo, a ver, lo voy a hacer como rápido. Uno, las promesas del Señor. En lo particular, lo he dicho, no quiero volver a repetir como un loro, pero el Señor me dio promesas en lo particular que, aún antes de conocer a ella, que, bueno, las veo cumplidas en Josie. De hecho, era mi esperanza cuando estaba soltero. Por otro lado, las mismas bases también que decía ella, somos cristianos los dos, tenemos, digamos, la misma base en cuanto también ética, en lo moral. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y es importante, ¿no? Porque se trata de quién va a estar acompañándote por el resto de tu vida. Exacto. Tu futuro esposo, futura esposa. En eso coincidimos, lo que es la idoneidad, bueno, un poco mencionaba también Josie, de coincidir hasta en los detalles. Para mí es importante, aunque sea un detalle mínimo, de hecho lo anhelaba mucho en mi corazón, que
que tomase agua y que sea la bebida, o que, por ejemplo, no sea de tomar alcohol. Pero eso quizás es algo más particular, ¿no? Para mí sería un problema, realmente. Bueno, y si por no ejemplo, bebiese solo agua. claro, para mí también. Entonces, son cosas que sé que el Señor está detrás. Pero no es solo eso, sino también el servicio al Señor, en la carga, en lo que es la apologética incluso. Hay cosas que ahora se me vienen en la mente, pero yo sé que si me pongo a reflexionar son un montón. Y que uno realmente está agradecido con el Señor en ver en eso. Que tiene que ver con la idoneidad, ¿no? Con ser el complemento que uno necesita. Quizás lo que a mí me falta lo tiene ella, lo que a ella le falta lo tengo yo. Lo hemos hablado también y eso surge. Y después por otro lado también los consejos de las circunstancias. Yo creo que el Señor también pone personas como líderes, amigos, maduros en la fe, que, como dice la palabra, en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Entonces yo recuerdo que me aconsejaban respecto a ella, me hacían ver de que era realmente, ¿cómo llamarlo? Como alguien, una buena candidata, está bien dicho, sería, bueno, como alguien que sí realmente, o vamos a llamarlo de esta manera, como que me veían bien, como que éramos compatibles, como que se veía que el Señor estaba detrás. Ajá. Siempre pedía consejo, hasta incluso en las circunstancias. En la palabra también dice de que el Señor es quien abre puertas que nadie puede cerrar y quien cierra puertas que nadie puede abrir. Y realmente hubo un montón de circunstancias que parecía imposible y humanamente hablando era realmente imposible, pero el Señor se encargó de ordenar todo, los pasos de nosotros para que hoy incluso podamos estar haciendo este video para su gloria. Y realmente confiamos y por sobre todo la paz del Señor en nuestro corazón. Sentir esa paz, esa seguridad que pienso que es el Espíritu Santo, ¿no? Guiando en eso. Pero bueno, eso en resumidas cuentas, pienso que no fue tan resumido, pero Sí, lo hemos intentado. por lo menos morir en el intento, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Es posible mantener la relación a distancia un año sin verse? ¿Cómo lo has hecho? Está claro que mantener una relación a distancia un año sin verse puede ser un desafío significativo, pero pienso que cuando tienes claro que es la persona correcta, como decíamos antes, estás dispuesto a asumir el tiempo que sea necesario. Y en nuestro caso particular, Dios se encargó de dejárnoslo claro a nosotros y esto hizo que tuviésemos mucha más fe en ese proceso, y también el amor que sentíamos el uno por el otro pues nos ayudó a perseverar. También pienso lo siguiente, en Génesis 29 vemos el amor de Jacob por Raquel y estuvo dispuesto a esperar 14 años porque la amaba. Entonces, pienso que es duro, o sea, es algo que obviamente es difícil, es desafiante, pero no imposible. Lo que lo puede mantener, por sobre todo, es un amor genuino que parte del corazón del Señor, y algo que nos sirvió y que precisamente creo que es fundamental, no solamente en la relación a distancia, sino también en cualquier tipo de relación, que es la comunicación. Exacto. Y más importante en una relación a distancia, particularmente lo hablamos todo, ella es mi mejor amiga, y ya sea por llamada, videollamada o incluso chat, aunque preferimos hablarlo por llamada porque por chat es como, no vamos a compararlo, ¿no? Pero pienso que eso es lo que es algo fundamental e importante en una relación, lo que es la comunicación. Exacto, y eso también nos ayudaba a estar presente en la vida del otro, aun cuando la distancia nos separaba, ¿no? Físicamente. Entonces por eso también creemos que es muy importante tener esa comunicación constante y efectiva, también siendo sinceros el uno con el otro. Vale, el siguiente comentario que nos han hecho es: ¿el anillo para cuándo? Para cuando el Señor quiera. Entendemos que el noviazgo conduce al matrimonio, eso lo tenemos presente, pero entendemos también que los tiempos son del Señor y nos sujetamos a eso. Exacto, cuando el Señor quiera, no nos presionéis, amigos. Y ya para finalizar, la última pregunta dice: si llevo una amistad virtual súper linda y desinteresada y larga y coincidimos mucho, nunca lo vi en persona, ¿podría al conocerlo surgir un noviazgo? Bueno, a ver, siempre anhelamos al momento de responder tener la prudencia y la sabiduría para poder dar una respuesta que realmente sea de bendición, ¿no? Y así como está planteada la pregunta, no conocemos la situación particular de esta pareja o de esta amistad.
no sé, yo podría brindar preguntas que sean como para examinar. Por ejemplo, ambos son cristianos, ambos ya llevan el tiempo suficiente para construir una amistad y conocerse, compartieron tiempo juntos, hace cuánto se conocen, pidieron consejo a sus pastores, a sus líderes cristianos, a cristianos maduros, qué les dicen sus padres. O sea, hay un montón de preguntas, no pretendo hacer ahora una lista exhaustiva, pero sí hay que considerar todo eso que es importante. Claro. O sea, no podría decirte sí, va a ser tu novio o tu novia. No me siento cómodo dando esa respuesta, pero sí, siempre de la mano con la señorita prudencia. Exacto, sí, como decíamos antes también. Realmente nosotros también nos hicimos esta pregunta, es algo que también nos preguntábamos nosotros si realmente iba a salir bien o no, y es algo que también nos aconsejaron a nosotros, o sea, que estuviésemos dispuestos a aceptar que podía ser tanto sí como no. Y creo que es sabio también tener en cuenta eso y prepararse para ambos, tanto aceptar que quizás en persona no funciona, que es diferente a cómo os tratabais online, y en persona pues dices, uy, pues no funciona simplemente, y te das cuenta de que no. O lo contrario, te das cuenta de que sí, funciona muy bien y que sí. Es que es factible, no necesariamente porque funcione online, claro, signifique que en persona va a seguir, digamos, ese mismo feeling o ese mismo trato. Ha habido casos donde no. Entonces, lo que sí me parece un buen consejo es que no apresurarse a, por ejemplo, a dar un paso de noviazgo, porque recordemos, el noviazgo es la antesala al matrimonio, y es una decisión muy importante. Entonces, para tomar esa decisión pienso que es sumamente importante conocerse en persona. Exacto. Porque a fin de cuentas uno no va a permanecer en el metaverso y con esa persona, no va a convivir con esa persona. Entonces es fundamental que se conozcan en persona. Claro, es muy sabio esperar a conocerlos en persona, y bueno, sobre todo eso, también considerar que pueden surgir ambas posibilidades. Así que bueno, busquen el consejo de sus líderes, oren, lean la palabra, que puedan nutrirse y buscar la voluntad de Dios sobre todo esto, ¿no? Y tener esa certeza, ¿no?, de que el Señor anhela lo mejor para ustedes. Exacto. Así que bueno, ya con esta última pregunta ya hemos terminado el vídeo. Saludo a todos y nos vemos seguramente muy pronto, si Dios quiere. Sí, esperamos que haya sido de mucha ayuda y bendición este vídeo, y bueno, nos ayuda o nos pone felices si dan un me gusta, si comentan, si lo comparten. Queremos leerlos, queremos saber qué piensan, y bueno, dentro de nuestra posibilidad y demás, siempre queremos ser de bendiciones, nuestro anhelo, nuestra oración. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, y como dije en el video anterior, si le ponen me gusta no se ve. Exacto, así que no pasa. Si tenéis algunas ideas de vídeos que queráis que hagamos, también nos podéis recomendar. Y si tenéis más preguntas, también nos podéis escribir, y ya para futuros vídeos, si Dios quiere. Amén. No os olvidéis sobre todo de tomar agüita y lean la Biblia. Amén. Un abrazo a todos y muchas bendiciones. Amén. Chao.